escribía siempre poesía desde pequeña y canciones, porque las canciones de autor yo las considero una forma de poesía. Si intentas hacer un buen texto, una buena letra, es una forma de poesía, ¿no? Pues desde pequeña, pero un poco como para desahogarme, ¿no? O sea, es una poesía muy autobiográfica, muy de la experiencia, ¿no? Personal. Pero, y cuando llegué a los 50 y tantos años, que fue cuando me matriculé en filología aquí, yo con 50 años, escribí el poemario ese de la mala memoria, y ahí ya eché todo lo que me quedaba por echar, ¿sabes? Todos los traumas, toda la basurilla que llevaba yo dentro, que era bastante. Y a partir de ahí es cuando me entraron ganas de hacer ficción, porque para mí es que la poesía no era ficción, la poesía era un desahogo personal. Y fue cuando me entraron ganas de hacer ficción y empecé a escribir relatos cortos, que la mayoría de mis novelas han nacido de esos relatos cortos que escribí en esa época. O sea, ahí fue una primera idea, el germen de la novela, y luego fui desarrollando. O sea, pero las ganas de escribir ficción y de escribir novela fue a partir de los 50 y tantos años. Yo no llevo tampoco escribiendo demasiados años, 10 o 12 años llevo escribiendo. Que la penúltima novela, la de Minueto en Fa mayor, yo hablo mucho de música clásica, ¿no? El hilo conductor de la novela es una novela negra, muy negra, de Sang y Fetge. Un thriller psicológico, no es una novela policíaca, pero es una novela negra. Pero todo el hilo narrativo lo lleva la música clásica. Y cuando he hecho ahora una especie de secuela, no bien una secuela, pero una especie de secuela, he escrito una novela que se titula La chica que se tragó un poema. Y es una novela negra donde el hilo conductor, en lugar de ser la música clásica, es la poesía. Entonces es una novela negra bestia, de lo más bestia, pero que está llena de poesía. Incluso precediendo cada capítulo hay un poema relacionado con el tema del capítulo. O sea que al final ha tenido que salir por fuerza, ¿no? la poeta, pero mezclado un poco pues, con ese registro que os digo yo, más gamberro, más irónico, que utilizo ahora en las novelas. O sea que la cabra siempre tira al montejo. A mí me ha costado un poco encontrar como novelista mi voz creativa, porque yo vengo de la poesía, del mundo de la poesía, y mi primera novela pues es una novela muy lírica, con un registro muy tierno, muy sentimental, pero yo notaba que necesitaba ir un poco más allá, y a medida que he ido escribiendo sí que he ido encontrando un poco mi voz, la manera o el punto de vista con el que yo quería narrar. Y creo que lo he conseguido en las dos últimas novelas, una publicada y otra que está a punto de publicarse, en las que he creado un alter ego al que llamo Lo Scrittore, que me permite, ¿cómo te diría yo? Me permite decir las cosas de una forma que Gloria Martín nunca las diría. Entonces puedo desarrollar con ese personaje, que es el narrador de mis novelas, pues un registro más gamberro, más surrealista, más rompedor que en las anteriores, y la verdad es que me encuentro a gusto. Bueno, hay quien dice que la literatura enseña, ¿no? Otros dicen que es simplemente un juego. Yo estoy ahí, entre una cosa y la otra. No creo que pueda yo cambiar nada a nadie que lea mis libros, pero sí posiblemente hacerle reflexionar, enfrentar al lector a sus propias emociones, pero no cambiar. Dicen que cuando acaba uno de leer un libro no puede ser la misma persona que cuando empezó a leerlo, ¿no? Esa sería, bueno, el sueño de cualquier escritor, ¿no? Y la señal de que un libro ha sido un éxito y ha cumplido su objetivo. Pero yo prefiero no marcarme objetivos cuando escribo un libro.
quiero pasármelo bien y comunicar algo. A cada cual supongo que le comunicaré algo diferente. Cada lector es un mundo, igual que cada escritor es un mundo. Yo durante la mañana, si puedo escribir 5 horas, mejor que 3. Y el día que no puedo escribir es cuando tengo esa bola aquí que se me pone, que ya ella la conoce mucho. En cambio, escribiendo ni tengo bola, ni me acuerdo de las horas que pasan, ni de nada. O sea, es como me voy a otro mundo. Y luego durante el día piensas mucho en los personajes, en qué podrías cambiar, en qué podrías quitar, qué podrías poner, y en los personajes, ¿no? que van tomando forma más que en el momento que escribes, durante el día, cuando te vienen a la cabeza. Es curioso. Pero claro, luego llego a los sitios y la gente te acoge con tanto cariño, te tienen tanta consideración, te parece que eres famoso, porque te tratan como si fueras, yo que sé, digo, pero si yo no soy nadie, pero claro, el que ha leído mis libros, pues me quiere, y eso me da una fuerza bestial. Pues yo no pensé que estaba escribiendo para actores mayores, pensé que estaba escribiendo para mis amigos, porque por suerte tengo muchos amigos actores, y entre ellos pues están Encarna Peinado y Alejandro Olmo, que son 2 actores ya veteranos leridanos con muchísimas obras a sus espaldas, pero que además son grandes amigos. Y yo creo que escribí esta obra pensando en ellos. O sea, si hubieran sido jóvenes, pues les hubiera escrito igual una obra para ellos. Da la casualidad de que son personas maduras y la temática de la obra tiró por ahí, pero yo de hecho escribí para mis amigos. Y estoy muy contenta del resultado, porque no solo en esa obra en la que han intervenido ellos como protagonistas, sino que en presentaciones de mis novelas siempre abuso de ellos y los utilizo para hacer algún monólogo que yo adapto de algún fragmento de mi novela. Con lo cual, tanto a Encarna como a Alejandro los he convertido un poco en personajes de mis novelas, y en las presentaciones interpretan un monólogo haciendo de ese personaje, ¿no? Y son fantásticos. O sea, a mí es que se me cae la baba viéndoles, porque pienso cómo han podido captar hasta ese punto, ¿no? Cómo me conocen, que han podido captar el personaje que yo intentaba retratar, ¿no? En mi historia, cómo le han dado hueso y carne y voz, y se ha convertido en algo real, ¿no? Verles es una experiencia maravillosa, porque estoy viendo a mis personajes tomar vida de verdad. Más que hablar de la vejez, yo creo que la obra habla más del paso del tiempo en una pareja. O sea, de cómo los años, las desilusiones, las frustraciones pueden ir deteriorando un poco la relación de pareja. Pero claro, es una pareja que todavía no ha llegado a ser demasiado mayor. De ahí que se enamore, que esta pareja se enamore durante la obra. Para mí, bueno, supongo que es algo muy subjetivo, ¿no? Cada cual envejece de una manera. Yo creo que he envejecido madurando, eso sí, como todo el mundo, pero rejuveneciendo, que ya no es tan habitual, rejuveneciendo, porque yo creo que nunca he tenido tantos proyectos ni tantas ilusiones como tengo ahora en este momento. No voy a decir que soy más madura, ya he dicho que no, sigo teniendo las mismas dudas o más que de joven, pero sí que también sé más lo que no quiero, y tengo una actitud frente a las cosas y a la vida pues bastante más serena, lógicamente. Sí. Yo hablo mucho de relaciones entre madres e hijos. Es un tema que me preocupa y del que hablo mucho. En mi primera novela hablaba precisamente mucho de la vejez, de las relaciones entre ancianos.
Hablo de la libertad, de la soledad, de lo que hablan casi todos los escritores, y no está nada inventado. O sea, son temas universales que nos preocupan a todo el mundo. Lo que pasa es que cada cual habla desde su perspectiva, ¿no? Y yo hablo quizá desde una perspectiva un poco metafórica y también un poco irónica. Da la impresión de que soy una persona súper sensible, muy cariñosa y tal, pero también soy una persona bastante bruta, y bastante extremista en mis emociones. Entonces, sí que necesitaba dar voz a mi propia voz desde un poco más desde el subconsciente. Pues por lo que te digo, porque necesitaba alguien que fuera la cara B de mi personalidad, ¿sabes? Yo he visto gente que en vez de hacerse más sabia, se embrutece más. Y gente que efectivamente la vejez le ha dado sabiduría. Luego también observo gente con un nivel cultural e intelectual, digamos, alto, que no son más sabios por ser más viejos, y en cambio personas con menos preparación académica, tal, que sí, que los años los han hecho más sabios. O sea, si pensamos que la sabiduría es saber más, pues no, no creo que te haga más sabio la edad. Pero si pensamos que la sabiduría es otra actitud frente a la vida, más serena, pues posiblemente que sí, que la edad nos hace más sabios. Es que es inevitable, porque el cuerpo también se ocupa de eso, de templar, de templarnos un poco. El propio cuerpo que sufre, ¿no?, esos estragos de la edad, se ocupa también de templar un poco las emociones. Me considero ahora muchísimo mejor madre que cuando mis niños eran pequeños, muchísimo mejor esposa que cuando era joven, mucho mejor amiga, mucho mejor escritora, yo creo, pero no se trata de que sea mejor persona. Yo creo que soy la misma persona, lo que pasa es que me ha costado mucho madurar. Yo he sido muy cría, muy infantil, hasta muy mayor, hasta los 40 y tantos años. En mis libros supongo que se refleja la experiencia, ¿no?, que estoy teniendo respecto a este tema. Y yo creo que las mujeres envejecemos mejor, siento decirlo, pero creo que envejecemos mejor. La prueba está que, por ejemplo, en los talleres que doy yo, pues hay un 99% son mujeres las que van a talleres de este tipo creativo, ¿no? Los hacemos en una llar de jubilats este año, y entonces esto me ha dado ocasión también de darme una vuelta por allí y ver qué otras actividades se hacen. Y en todas las actividades, menos en jugar al dominó y a la butifarra, las mujeres son una inmensa mayoría. O sea, los ancianos que yo veo por allí están en la cafetería, pues jugando a cartas, al dominó, también hay alguna anciana y tal. Pero, por ejemplo, en la clase de yoga, en la clase de pilates, en la clase incluso de informática, que sorprende más, en el taller de escritora creativa, hay un porcentaje altísimo de mujeres. Los hombres parece que no tengan tanto interés por esto. No me explico por qué. No me puedo explicar por qué, porque yo veo que los pocos hombres que están con nosotras son absolutamente felices y están integradísimos y disfrutan con lo que hacemos, y pienso, es una pena que vuestros compañeros no puedan vivir también esto, pero por lo que sea no les llama la atención dedicarse a actividades de este tipo. Yo creo que la gente anciana, los ancianos o los viejos, como a mí me gusta decirlos, o decirme, lo último que deben hacer es apoltronarse, que llamo yo. Con tal no te apoltrones, da igual lo que hagas. Puedes ir a un taller de manualidades, a hacer yoga, a escribir novela negra o a hacer zumba, pero no apoltronarse. Y además lo compruebo muy a menudo con los talleres de escritura creativa,
que vengo dando desde hace 12 años y que van dirigidos a personas mayores. Hay una media de una gente de unos 50 y tantos años a 80. Y desde luego el hecho de tener una actividad creativa les está ayudando muchísimo a socializarse, a vivir más contentos. Están todos esperando que llegue el día del taller, porque el taller no solo consiste en crear, ¿no?, sino en crear en compañía y en compartir lo creado. Y eso es importante, y claro, estoy segura de que sí, de que influye. Y calidad de vida, desde luego, si tienes una pensión de 300 euros, por mucho que no te apoltrones, no vas a tener calidad de vida. O sea, yo creo que la gente mayor lo que necesita es, y se lo ha ganado, sus últimos años, pues vivirlos sin ninguna necesidad vital. A partir de que haya una justicia social respecto al anciano y al jubilado, se puede empezar a hablar de otro tipo de calidad de vida. De momento, calidad de vida es comer.